Bien, vamos entonces con el estudio de la primera aliyá de la Parashá Vayakhel, que se encuentra en Shemot capítulo 35, del versículo 1 al 20. Pero antes de pasar a hablar en concreto de lo que nos quiere decir nuestra Parashá de esta semana, es súper interesante que podamos hacer una relación entre las cuatro últimas Parashá del libro de Shemot, porque estas últimas cuatro parashá nos hablan acerca de la construcción del Mishkan. Entonces podemos ver que en la parashá Terumá y en la parashá Tetzaveh se comienza a hablar acerca de que se va a construir el Mishkan y se va dando a conocer todos los procesos para que esta construcción se lleve a cabo. Pero luego de eso o sea, pasamos a la parashá Kitizá, en donde se produce una especie de paréntesis o de interrupción, porque acá se nos habla acerca de el pecado que comete el pueblo de Israel en el episodio del becerro de oro, para retomar nuevamente el relato de la construcción del Mishkan en la Parashá Vayakhel, ya en donde tenemos que se continúa con el relato de esta construcción, pero también vemos que hay una interrupción de 3 versículos que nos habla acerca del Shabbat. Entonces vamos a aprender un poquito acerca de estos dos paréntesis o de estas interrupciones que suceden en estas parashas. Bueno, en nuestra paracha lo que vamos a ver en principio es que Moshe hace que se reúna toda la congregación. Pero cuando nosotros estamos hablando de que reúne a toda la congregación, no significa que Moshe vaya congregando de individuo por individuo. Cuando nosotros vamos a estudiar esto, en la versión hebrea dice que Moshe lo que hace es congregar asambleas. La palabra hebrea para asambleas es etá. Se escribe tal como suena, pero con una H al final, y esto corresponde a grupos de personas. Cuando hablamos de asamblea, vamos a hablar de un grupo de personas que puede ser, son 10 personas y puede ser, por ejemplo, una familia de 10 personas, o pueden ser dos familias que sumen 10. Entonces, cuando hablamos de que Moshe reúne a la congregación, él va reuniendo a estos edad, a estas asambleas, a estos grupos de personas. Y esto es bastante importante de hacer la distinción, porque aquí se comienza ya a marcar el trabajo en equipo que va a tener que hacer el pueblo de Israel, porque debemos pensar que posterior a esto ya viene la construcción del Mishkan. Por otra parte, vemos que Rashi nos dice que cuando Moshe va a congregar o empieza a llamar a las personas para que se comiencen a congregar, no es que Moshe esté caminando en medio del pueblo, que les toque un hombro o la espalda como para indicarles que se deben congregar, sino más bien este llamado es a través de la palabra. Él comienza a llamarlos por la palabra para que puedan congregarse. Y los llama a congregarse por 2 puntos en específico. Primero, les va a recordar acerca de la importancia de guardar el Shabbat, el día séptimo, en donde le dice que se pueden hacer labores durante el resto de los 6 días de la semana, pero no en el día séptimo, que es el día de Shabbat. Y también comienza a pedir la contribución de todos los materiales que van a ser necesarios para la construcción del Mishkan del Eterno. Cuando nosotros nos vamos al Midrash, comienza a surgir una pregunta, y esta pregunta es, ¿por qué Hashem ordena a Moshe exhortar al pueblo sobre los preceptos de Shabbat antes de instruirlos acerca de la construcción del Mishkan? Esta pregunta que nosotros encontramos ahora en el Midrash tiene mucha relación con lo que habíamos comentado anteriormente, que hay dos especies de interrupciones que las vamos a estudiar porque hay un mensaje detrás, hay un principio de vida detrás de estas dos interrupciones. Entonces vamos a ver que la respuesta a esta pregunta, y que la encontramos también en el Midrash, dice que Shabbat se quejó a Hashem y le dice: tú me santificaste durante los 6 días de la creación, y ahora los judíos probablemente están por profanarme a causa de su gran amor por el Mishkan que están erigiendo para ti. También les habla acerca, o les enseña a los Bene Israel, entre muchas otras halajot, acerca de la prohibición de encender el fuego, el Shabbat, que fue un estudio y una explicación que dio nuestro More el día de ayer. Y por último, le dice al pueblo que si ellos no están atentos a la prohibición de encender un fuego en Shabbat, ellos serán castigados, ¿ya? Entonces, en estos 3 versículos que vamos viendo acá, que habla acerca del Shabbat, y si también esto lo podemos enlazar con la Parashá Kitizá, en donde se produce esta interrupción para hablar del episodio del becerro de oro, vamos a ver que hay un mensaje detrás. Cuando hablamos de el pecado que comete el pueblo de Israel
en el tema del episodio del becerro de oro. Bueno, lo hemos estudiado en más de una ocasión y hemos visto que nuestros sabios nos han indicado que cuando el pueblo tiene la idea de construir este becerro de oro, no tenían una mala intención. Al contrario, tenían una buena intención y esa intención era que ellos querían crear algo, un medio que pudiera conectarlos con Hashem. Debemos recordar que en este momento fue cuando Moshe se va 40 días al monte Sinaí para recibir las 10 palabras, ¿no es cierto? Y por otro lado, el pueblo de Israel que lo estaba esperando se equivocó también en el cálculo de los 40 días. Entonces ellos pensaban que Moshe ya no iba a regresar o que Moshe ya no iba a estar, por lo tanto deciden crear un medio para poder conectarse con Hashem. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este recordatorio acá que dice que debemos guardar el día de Shabbat, lo que quiere decirle el Eterno a su pueblo y que nos quiere decir también a nosotros en este día, es que nosotros debemos cumplir los mandamientos de Hashem. Les está diciendo que acá hay un bien mayor, ¿no es cierto? Que es la construcción del Mishkan, y esto es súper importante y es maravilloso porque sabemos que Hashem quiere morar en medio de su pueblo, y es justamente en el tabernáculo, en el Mishkan, en que va a morar la presencia, la Shejinah del Eterno en medio de su pueblo, ¿ya? Y vemos, como decía anteriormente en la lámina, que el día de Shabbat reclamaba a Hashem porque decía que el pueblo tenía tanto amor por construir el Mishkan que en el fondo iban a profanar el día de Shabbat. Y es justamente por eso que Hashem hace este recordatorio y les dice, vamos a construir el templo, pero no olviden que el día de Shabbat sí o sí lo deben guardar. No vaya a ser que los hijos de Israel digan, estamos apurados en el fondo por construir el Mishkan y no guarden el día de Shabbat. Lo que nos está queriendo decir es que yo no debo dejar de cumplir un mandamiento por cumplir otro, que es lo que pasó en el fondo con el episodio del becerro de oro. El pueblo de Israel quería una conexión con el Eterno, pero el medio que habían utilizado era prohibido. Debemos recordar que el Eterno le dijo al pueblo de Israel que no debían crear una imagen de lo que hubiese en el cielo o lo que hubiese en la tierra, porque eso caería en idolatría. Y como el medio que ellos utilizaron estaba prohibido, es por esa razón que el pueblo, al construir el becerro de oro, aunque sea con buena intención, cayó en pecado. Otro ejemplo de esto lo podemos ver también en Elifaz, que es el hijo de Esab. Debemos recordar que cuando Jacob huye de su casa y se va a la tierra de Padam Aram para huir de Esab, llega a la casa de sus parientes y también va con un objetivo en el fondo que es de poder encontrar una esposa. Entonces dice la Torá que cuando él llega a la tierra se encuentra con Rachel, y dice la Torá que él se enamoró en forma inmediata de Rachel, pero que también lloró. Entonces nuestros sabios nos dicen que en ese punto Jacob llora porque él se había ido con muchos presentes y con muchos regalos para poder entregarle a su futura esposa, pero en ese minuto, cuando se encuentra con Rachel, él no tenía nada, no tenía ninguna posesión que darle a su futura esposa. Y eso ocurrió porque cuando Jacob huye de Esab le dice a Elifaz, a su hijo, que por favor, o sea, le da como una orden, le dice, sigue a Jacob, alcánzalo y dale muerte a tu tío. Entonces cuando Elifaz se encuentra y alcanza a Jacob y se encuentra con él, se produce en él como una especie de contradicción, porque debemos recordar que él era muy cercano a su abuelo Isaac y Isaac le había enseñado Torah a Elifaz. Entonces cuando se encuentra con Jacob, él se encuentra con la disyuntiva de decir, está prohibido matar, pero por otro lado yo tengo el deseo y el anhelo de cumplir la orden de mi padre, poder honrar a mi padre al cumplir la orden que él me había dado. Entonces nos dicen nuestros sabios que fue el mismo Jacob el que le dio la salida a Elifaz. ¿Ya? Él le dice, mira, hay una Gemara que es muy conocida, que de hecho está citada en el Talmud, y que dice que un hombre que no tiene ninguna posesión o que es despojado de todas sus posesiones equivale a un hombre que está muerto en la tierra. Por lo tanto le dice, llévate todas mis posesiones y vuelve a tu padre y cumple con la ordenanza. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces o cómo se relaciona el hecho de que Hashem le esté diciendo al pueblo que tiene que cumplir con el día de Shabbat, que no tiene que dejar de cumplirlo, con el relato que pudimos dar a través de estos ejemplos del episodio del becerro de oro y de Elifaz? Lo que nos está tratando de decir Hashem con esto es que yo no debo dejar de cumplir un mandamiento por cumplir otro. Los sabios dicen que hay dos tipos de personas con las cuales nosotros nos podemos encontrar. Una persona es derechamente aquella que tiene malas intenciones.
pero dice que es más peligroso aún encontrarse con una persona que tiene principios, que tiene buenas intenciones, pero que también es capaz de dejar todos sus otros principios de lado para cumplir con uno. Y eso es lo que nos quiere decir. Acá le está diciendo al pueblo, es súper importante en la construcción del Mishkan, mi presencia va a morar en el tabernáculo en medio de ustedes, pero no por eso van a dejar de cumplir el mandamiento de Shabbat. Es eso lo que nos quiere decir en este momento. Nosotros también debemos examinarnos en si estamos dejando de cumplir algunos mandamientos por cumplir otros. Un sabio hablaba de un ejemplo de uno de sus alumnos que decía que él corría por llegar a la yeshiva a estudiar porque amaba tanto estudiar de la Torá que él corría para llegar a los estudios. Pero en el camino, mientras corría, empujaba a un sinnúmero de personas, quizás también votó a alguna otra, pero tampoco nunca se detuvo para ver cómo estaban esas personas o para pedir las disculpas por su paso apurado y porque las iba empujando. De la misma forma, se nos insta a nosotros a no ser este tipo de personas, a que debemos cumplir con todos los mandamientos que han sido ordenados para nosotros, para que nosotros podamos vivir en Shalom tranquilos, en la paz y guiados por la Torá del Eterno. Shabbat. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto lo encontramos en Shemot 20, del 11 al 13. Vamos a ver que la palabra raíz para acuérdate es sacar, que significa marcar, conmemorar, conservar y hacer memoria. Entonces, esto es lo que significa sacar y estos puntos son los que nosotros debemos tener consideración al momento de analizar cómo estamos guardando nuestro Shabbat. El Shabbat es un día para dedicar en especial a Adonai, es un día dedicado completamente a él. Su palabra nos dice, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó porque en el reposo de todo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto lo encontramos en Bereshit, capítulo 2, del versículo 2 al 3. Entonces, en este versículo nosotros ya vamos viendo o nos demuestra que nuestro Creador fue el primero en guardar Shabbat como un ejemplo para nosotros, para que nosotros pudiésemos ser imitadores de él, como dice su palabra. El séptimo día fue bendecido y fue santificado por el Creador. La palabra que se utiliza es kadosh, que es santo y que significa que ser santo significa ser apartado, ser limpio, ser hechos distintos y también considerar este día como especial, considerarlo especial. Eso es la palabra kadosh. El séptimo día vemos entonces a la luz de todo lo que estamos estudiando que es un día distinto a los demás. De hecho, el día de Shabbat tiene un nombre que es correcto, que es el de Shabbat, y si nosotros nos vamos al original del hebreo, nos vamos a encontrar con que es el único día que tiene un nombre. El resto de los días de la semana los podemos nombrar como el primero o el segundo o tercer día de la semana, pero solo el día de Shabbat es el que tiene puesto un nombre. Y Shabbat significa reposar, cesar de algo, detenerse, estar quieto o la acción de detenerse. Pero cuando nosotros estamos hablando de la acción de detenerse, no es que nosotros cesemos de todas nuestras actividades de la semana o que dejemos en el fondo atrás todas nuestras angustias o problemas, todo lo que nos esté causando quizás alguna incomodidad, solo con el fin de entrar a este día para descansar. Como nosotros hemos aprendido, nosotros tomamos la acción de detenernos en este día especial para poder tener una conexión especial con el Eterno, una conexión especial con nuestro Dios, en el que nosotros podemos estudiar, podemos orar, podemos entrar en una comunión especial. Debemos recordar que nuestros sabios dicen que cuando nosotros estamos celebrando el día de Shabbat, es como entrar a un pequeño fragmento del mundo venidero, de la vida eterna que nosotros vamos a tener junto a nuestro Hashem. Entonces debemos tomar la real importancia de lo que significa guardar este día y de la conexión en la cual nosotros estamos entrando con el Eterno. La palabra hebrea para Shabbat está compuesta por las siguientes letras. Tenemos la letra Shin, que significa fuego purificador o revelación divina. También tenemos la letra Bet, que significa morada, templo, tabernáculo, hogar, casa. Y también la letra Tav,
que significa señal, sello, es una señal de identidad, porque si nosotros nos ponemos a analizar de todas las naciones, el pueblo que guarda el día de Shabbat es el pueblo escogido del Eterno, es el pueblo de Israel, y esta es una señal de nuestra identidad como pueblo. Entonces el significado de Shabbat desde el pensamiento hebreo es que es la señal del pacto. En el fondo es el lugar o es la morada en donde nosotros estamos recibiendo la revelación divina. Entonces cuando nosotros celebramos, guardamos Shabbat, estamos entrando a la morada del Eterno en donde recibimos revelación. La palabra del Eterno dice, guardarán pues Shabbat a los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. En Isaías 56:2 también nos dice que es bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces nosotros, ¿cómo podemos guardar Shabbat de una manera correcta, sin profanarlo? Es cumpliendo los mandamientos del Eterno, es no vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias decisiones, a nuestra propia voluntad, a nuestras propias palabras. Nosotros acá, cuando ya comenzamos a recibir el conocimiento del Eterno, dejamos que Él actúe sobre nuestras vidas, nos dejamos guiar por Él y dejamos que su voluntad sea hecha. Pedimos la dirección que requerimos para poder tomar ciertas decisiones. Su Torá nos está diciendo también cómo nosotros nos debemos conducir en ciertas áreas, en ciertas situaciones. Por lo tanto, nosotros abrazamos la palabra, abrazamos la Torá, y de esa forma vamos dejando que el Eterno haga su voluntad en nuestras vidas. Porque el Eterno quiere que aprendamos a deleitarnos en Shabbat y a llamarlo como un día de delicia. De esto nosotros podemos analizar si nuestra experiencia de vida está caminando acorde a lo establecido por el Creador para su pueblo, que era lo que mencionábamos anteriormente, en donde yo le entrego al Eterno el control de todas mis situaciones para que Él pueda hacer su voluntad sobre nosotros. El fin de todo discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto lo encontramos en Eclesiastés del capítulo 12, versículo 13, y estas palabras fueron dichas por el rey Salomón, que, bueno, de él podemos reconocer, y lo que hemos estudiado, que fue un hombre que fue dotado de sabiduría por parte del Eterno, era un hombre que tenía muchas posesiones, era un hombre que se apresuró a construir el templo para Elohim antes que su castillo, desde donde él iba a reinar. Era un hombre que puso como prioridad las cosas del Eterno antes las de él. Y él es el que está diciendo que el fin de todo discurso oído es que debemos temer a Elohim y guardar sus mandamientos. Cuando hablamos de temer a Elohim, no estamos hablando de sentir un temor, de sentir un miedo o tener el temor del castigo de Elohim, no se trata de eso, sino que estamos hablando del respeto que nosotros tenemos hacia él, de que con todo lo que hemos conocido de su Torá se ha manifestado el amor del Eterno hacia nuestras vidas, y que como retribución a los cuidados, al amor, a la preocupación que tiene el Eterno por nosotros, nosotros guardamos sus mandamientos, y esto es el todo del hombre. Debemos recordar que en varias ocasiones hemos dicho que nosotros a este mundo, a esta tierra, venimos para estudiar Torá, para guardar los mandamientos del Eterno y así construir nuestra vida para el mundo venidero. Entonces ahora vamos a volver a una de las páginas iniciales, cuando dice que Moshe hace que se reúnan las asambleas para poder entregarle 2 informaciones, que era acerca del día de Shabbat y también para comenzar a pedirle las contribuciones que eran necesarias para la construcción del Mishkan. Y volvimos a esta lámina de inicio porque también debemos entender cómo se relacionan estos 2 puntos. Y para ello vamos a ver las 39 prohibiciones que hay en Shabbat. No vamos a ahondar específicamente en cada una de ellas, están puestas en la lámina para que puedan saber de qué se trata, pero justamente el hecho de que se haga esta interrupción en estos 3 primeros versículos con el día de Shabbat versus a cómo podemos relacionarlo con la construcción del Mishkan tiene justamente que ver con las 39 prohibiciones de Shabbat, porque cada una de las acciones que están puestas acá en la lámina, cada una de estas 39 acciones son las que tenía que realizar el pueblo de Israel para la construcción del Mishkan.
Entonces es por eso que también corresponde a las 39 prohibiciones, a las cosas que no se deben realizar en el día del Shabbat. Acá también, dentro de todo lo que hemos estudiado, podemos ver tres cosas. Vamos a analizar estos tres fundamentos, estos tres conceptos que nos hablan, estos tres primeros versículos de la Parashá Vayakhel que habla acerca del Shabbat. Primero tenemos el concepto del hombre, que lo relacionamos a Adán, que fue el primer hombre, y que también está relacionado a el pueblo que fue congregado por Moshe. Por otra parte, también tenemos la palabra hebrea esman, que significa tiempo y que está relacionado al día de Shabbat, que es lo que nos está hablando nuestra parashá. Y por último tenemos la palabra makón, que corresponde al lugar y que lo vamos a relacionar con el Mishkan, que es donde va a morar la presencia del Eterno. Entonces, estos tres fundamentos son importantes porque nosotros en la realidad que vivimos podemos ver a las personas, podemos saber las características del tiempo y saber que estamos situados en un lugar, pero estas tres se van relacionando. Porque en estos tres conceptos podemos ver la existencia tal como la conocemos, pero debemos ir un poquito más allá y también debemos entender que todas las cosas que fueron creadas, que toda la creación que todas nuestras actividades, todo lo que hay en ella están relacionadas y una influye sobre la otra. Entonces no debemos verlo como una simple realidad de nuestra existencia, sino que debemos verlo también estos tres fundamentos como en su conjunto, porque acá podemos ver que hay una armonía perfecta y esa armonía perfecta viene de nuestro creador, viene de Hashem. Los científicos por lo general los llaman como los secretos de la naturaleza, pero nosotros sabemos que corresponde a lo que nuestro creador hizo a través de su palabra. Y esto es muy bonito y es muy importante porque uno de los sabios decía, cuando yo estaba estudiando, podía escuchar este comentario, que cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea todas las cosas es porque Él tiene la necesidad de dar. Entonces, al hacer la creación de todas las cosas y del universo, al crear al hombre y posteriormente poder escoger a un pueblo elegido por él, a ese pueblo ya puede comenzar a darle lo que tiene. ¿Y qué es lo que nos da el Eterno a nosotros? Es el conocimiento de su Torá, para que nosotros podamos conducirnos en la vida de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus ordenanzas. De esta forma nosotros también podamos ser bendecidos, también podamos retribuir al Eterno guardando los mandamientos. Entonces se produce una relación entre el hombre y una relación entre el Eterno. Y de esta forma, con lo que nosotros estamos recibiendo, también podamos expandir la luz de la Torá a todas aquellas personas que aún no tienen este conocimiento, que aún no han podido recibirlo ni aprender acerca de la Torá del Eterno. Esa es la misión que nosotros tenemos también en el escenario de esta vida. El Shabbat comienza al atardecer del día viernes hasta la puesta del sol del día siguiente. El Tratado de Gitín nos dice que los 3 días antes de Shabbat, que es el día miércoles, el día jueves y el viernes, representan la preparación para el Shabbat. Entonces ya desde acá nosotros estamos viendo que tenemos que preparar nuestro Shabbat con bastante anticipación. No es que llegue el día viernes y yo quizás llego rapidito del trabajo a ordenar, a poner en el fondo en su posición las velas, traer la jalá, preparar el vino para la celebración, sino que nos está hablando de que nosotros debemos procurar llevar el día de Shabbat al resto de los días. Todos los días nosotros debiéramos apartar un espacio, un tiempo especial para poder estudiar de la Torá, para poder orar, para poder entrar en conexión con el Eterno y de esta forma ya comenzar a prepararnos para celebrar el día de Shabbat. Y también dice que los 3 días posteriores al Shabbat, que es el domingo, el lunes y el día martes, seguimos recibiendo la luz espiritual del día de Shabbat que pasó. Y esto forma el candelabro del sagrado templo, que es la menorá. Acá tenemos nosotros una imagen de la menorá y vamos a ver que la menorá también representa los 7 días de la semana. La vela que está en el centro representa al día de Shabbat, mientras que la vela del centro, que es el día de Shabbat, brilla, el resto de las velas se inclinan hacia la vela del centro. Y esto también nos está hablando acerca de que debemos procurar llevar el día de Shabbat al resto de los días de la semana. Por otra parte, también podemos ver en la estrella de David
que está formada, ¿no es cierto?, por dos triángulos que están entrelazados, y eso hace que queden 6 triángulos por fuera que se forman y que representan a los 6 días de la semana. El centro, el espacio más grande, representa al día de Shabbat. Y vamos a ver que el centro es el que sostiene al resto de los triángulos. El día de Shabbat es muy importante porque es el que sostiene el resto de los días de nuestra semana. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del tabernáculo y nos hacemos la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué la Torá de repetidas y prolongadas, en repetidas y prolongadas ocasiones nos habla acerca de la construcción del Mishkan y sus santas vasijas? Como habíamos dicho en el inicio, hay 4 parashá que ya nos vienen hablando acerca de la construcción del tabernáculo, que justamente son las 4 últimas de este libro de Shemot. Hashem le dice a Moshe los detallados mandamientos en la parashá Terumá. Los mandamientos son explicados de una manera más general en la parashá Kitizá. Moshe transmitió los lineamientos generales de las instrucciones a los hijos de Israel en la parashá Vayakhel, que es la que estamos estudiando, diciendo que todo hombre sabio debía participar en la construcción del Mishkan. Y por otro lado, vemos que la Torá relata una 4ª vez cómo los mandamientos de Hashem fueron cumplidos, mencionando separadamente que cada vasija fue construida. Entonces, si el Eterno nos habla en tan repetidas y reiteradas ocasiones acerca de la construcción del tabernáculo, es porque es un tema bastante importante y que nosotros podemos estudiar y que podamos saber. El Talmud en el Tratado de Megilá dice que el día que fue construido el tabernáculo había una alegría tan especial que era igual al momento de la creación del universo, cuando Hashem creó todas las cosas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Porque debemos entender que la esencia de la santidad del Creador iba a posar en el tabernáculo, su presencia en medio del pueblo. También debemos recordar que cuando se comienza con los preparativos para la construcción del Mishkan, vemos que Betzalel recibió una información que es bastante importante. Hemos visto que todas las letras hebreas tienen un poder y que tienen un significado, y a Betzalel le fue revelado la combinación de las letras que se utilizaron para la creación de los cielos y la tierra. Entonces también podemos enlazar en estos 2 puntos el hecho de que la construcción del Mishkan está ligado también a la construcción del universo, y por eso se habla acá en el Talmud de que se generó la misma alegría cuando se produjo la creación del universo versus también la construcción del Mishkan. Finalmente, la Torá nuevamente enumera las vasijas del Mishkan después de que fueron completadas y llevadas a Moshe. Una repetida narración de un evento en la Torá es una expresión del interés de Hashem y la importancia que él atribuye a la materia. A pesar de que los mandamientos concernientes al Mishkan no se aplican hoy a nosotros en la práctica, somos prometidos con una inmensa recompensa. Nuestros sabios declaran que alguien que estudia las leyes relativas a los korbanot, que son los sacrificios, es considerado por el cielo como si hubiera realmente ofrecido un sacrificio, y que quien aprende los capítulos concernientes al Mishkan es equiparado a con quien ayudó a su real construcción. Con el mérito del estudio, nosotros causaremos que la Shejinah retorne a Sion una vez más. Es muy bonito lo que ocurre acá, y entenderlo nos insta a poder tener una mayor conciencia en relación a las cosas que estamos estudiando, por el hecho de que si estudiamos todo lo que tiene relación con los sacrificios y el korbanot, y además todo lo concerniente a la construcción del Mishkan, como dice acá, es equiparado a que nosotros mismos hubiésemos estado participando de esas actividades que tienen relación con el Eterno. Y esto que nos inste a cada uno de nosotros a seguir estudiando, que nos insta a cada uno de nosotros a tomar conciencia y la importancia de lo que significa preparar un estudio, de lo que significa recibir esta información que el Eterno nos está dando cada semana, tanto en los estudios que hace nuestro Moré como en los que hacemos nosotros en la comunidad cuando nos reunimos. Espero que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Shalom.